Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día de las últimas noticias y los chismes más jugosos del universo de la fama. Hoy tenemos un tema que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta, con los ojos como platos y con un montón de preguntas en la cabeza. Así es, mis amigos, vamos a hablar de esa pareja que ha robado tantos suspiros, que ha protagonizado tantas portadas y que, bueno, ha sido objeto de innumerables especulaciones. Sí, ya saben de quiénes estoy hablando: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y el título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel y Kerem Bürsin, lo que dijo que te dejará sin palabras. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy es algo que realmente ha sacudido los cimientos de su relación y, por ende, los de sus fans. Antes de sumergirnos en este torbellino de declaraciones, quiero pedirles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desgranar este bombazo informativo que gira en torno a Hande y Kerem. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Las cámaras los captaron en innumerables ocasiones juntos, fuera y dentro del set, alimentando los rumores de un romance que al principio, ellos negaban, pero que con el tiempo se hizo más que evidente. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su popularidad trascendió fronteras, conquistando a fans de todo el mundo. Sus viajes juntos, sus publicaciones en redes sociales, sus sonrisas cómplices, todo alimentaba la ilusión de que su amor era tan real como las historias de amor que protagonizaban en la televisión. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, y los rumores y las especulaciones nunca cesan. Y es aquí donde entra en juego la declaración que ha revolucionado todo. Recientemente se filtró y posteriormente fue confirmada, una información que proviene directamente de una fuente muy cercana a Hande Erçel. Esta fuente, bajo estricta confidencialidad, habría revelado detalles sumamente íntimos y sorprendentes sobre la relación que mantenía con Kerem Bürsin, y lo que dijo ha dejado a muchísimos con la mandíbula desencajada. A ver, seamos claros. No estamos hablando de un simple desacuerdo o de una pequeña crisis pasajera. Lo que se ha dicho según los informes apunta a algo mucho más profundo, a una diferencia de perspectiva sobre el futuro que, al parecer, ha sido insuperable. La fuente habría revelado que Hande, a pesar de su gran amor por Kerem, sentía una presión considerable. Presión, no solo por la atención mediática constante, sino por las expectativas que ambos sentían sobre sí mismos y sobre su relación. Y es que cuando eres una pareja tan icónica, cada paso que das es analizado con lupa. Lo más impactante de la declaración, y aquí viene lo que te va a dejar sin palabras, es que Hande habría confesado que sentía que su relación con Kerem, aunque llena de amor y pasión, se estaba convirtiendo en una especie de prisión dorada. ¿Se imaginan? Una relación que para el ojo público parecía perfecta, idílica, pero que por dentro para Hande representaba una carga. La fuente habría detallado que Hande expresaba que ella buscaba un tipo de relación más orgánica, más natural, menos expuesta y con un futuro más definido en términos de proyectos personales y profesionales que no estuvieran tan intrínsecamente ligados a la imagen de pareja que habían construido. Por otro lado, se rumorea que Kerem tenía una visión diferente. Él, según estas mismas filtraciones, estaría más inclinado a seguir apostando por la imagen de pareja mediática, aprovechando el tirón de su fama para futuros proyectos conjuntos. Y aquí es donde entra el conflicto fundamental, la discrepancia en sus aspiraciones y en la forma en que veían el futuro de su relación. Hande, con su creciente éxito como modelo e influencer, y con el deseo de explorar nuevos caminos artísticos, habría sentido que la sombra de su relación con Kerem limitaba su individualidad. Y aquí viene la frase que, de ser cierta, lo cambia todo. Se dice que Hande habría llegado a decir algo así como: amo a Kerem con todo mi corazón, pero siento que para ser verdaderamente feliz y alcanzar mi máximo potencial, necesito liberarme de las cadenas invisibles que nos unen públicamente. Necesito un espacio donde mi identidad no esté siempre definida por ser la novia de Kerem, o la pareja de Kerem. Esto, amigos, es una declaración potentísima. Implica una reflexión profunda sobre la identidad individual dentro de una relación de alta visibilidad. Piensen en ello.
Cuando dos personas se vuelven tan famosas juntas, es muy fácil que sus identidades se fusionen, que dejen de ser individuos para convertirse en una unidad inseparable a los ojos del público. Y para alguien como Ande, que siempre ha mostrado una gran independencia y un fuerte carácter, esta situación debió ser particularmente asfixiante. El deseo de ser reconocida por su propio mérito, por sus propios logros, y no solo por su relación, parece ser el motor principal detrás de esta supuesta confesión. Además, la fuente habría revelado que Ande estaba preocupada por el futuro de su carrera si seguía atada a esta imagen de pareja. El mundo del entretenimiento es volátil, y las parejas mediáticas a veces se ven forzadas a mantener una fachada que puede no ser sostenible a largo plazo. Ande, al parecer, es una persona muy pragmática y habría estado pensando en las consecuencias a largo plazo de esta unión tan expuesta. Otro aspecto que se ha mencionado es la diferencia en sus planes de vida. Mientras Kerem podría haber estado pensando en consolidar aún más su relación y quizás dar pasos hacia el matrimonio, Ande, en esta etapa de su vida, con tantas oportunidades abriéndose ante ella, podría haber sentido que ese tipo de compromiso tan pronto limitaría su libertad para explorar. No se trata de que no quiera casarse o tener una familia en el futuro, sino de que sentía que ese momento no era el adecuado y que la presión por llegar a él estaba afectando su bienestar personal. Y aquí es donde entra la parte que te deja realmente sin palabras, la posible conclusión de su relación. Si estas declaraciones son ciertas, entonces la ruptura, o la crisis que atraviesan, no es un simple tropiezo, sino una decisión consciente de Ande por priorizar su desarrollo personal y su independencia. Esto para muchos podría ser un acto de valentía, pero para otros podría ser visto como un sacrificio de un amor que parecía indestructible. La noticia ha generado un revuelo inmenso en las redes sociales. Los fans están divididos. Algunos apoyan incondicionalmente a Ande, entendiendo su necesidad de espacio y de crecimiento individual. Otros defienden a Kerem, argumentando que él también ha sido parte de la fama de Ande y que no es justo que ella ahora quiera desligarse de él. Y luego están aquellos que simplemente están tristes por la posible separación de una de las parejas más queridas del panorama turco. Es importante recordar que hasta ahora, todo esto se basa en filtraciones y declaraciones de fuentes cercanas. Ni Ande ni Kerem han emitido comunicados oficiales detallados sobre el tema. Sin embargo, el hecho de que la información haya surgido y que no haya sido desmentida categóricamente por su equipo, sugiere que hay algo de verdad en estas revelaciones. Lo que dijo Hande Erçel, si es como se ha filtrado, nos da una visión mucho más profunda de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos muestra que la fama, el amor y las aspiraciones personales a menudo chocan, y que tomar decisiones difíciles es parte del camino. Nos hace reflexionar sobre la presión que sufren las figuras públicas y sobre la importancia de mantener la individualidad dentro de cualquier relación, por muy pública que sea. En resumen, mis queridos amigos, lo que ha dicho Hande Erçel, o lo que se le atribuye haber dicho, sobre sentirse atrapada en una prisión dorada y buscar liberarse de las cadenas invisibles de su relación pública con Kerem Bürsin, es una declaración que, sin duda, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Revela una profunda necesidad de independencia y un enfoque en el crecimiento personal que podría estar marcando un antes y un después en su historia de amor. Es un recordatorio de que detrás de las sonrisas perfectas y las portadas de revistas, hay seres humanos con sus propias luchas, deseos y ambiciones. Agradecemos muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Queremos saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande está haciendo lo correcto? ¿Qué consejo le darían a ella y a Kerem? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha parecido interesante y les ha gustado, no olviden darle un buen pulgar arriba, compartir este vídeo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y exclusivas. Hasta pronto.